Hermanos y amigos que están aquí reunidos, aquellos que están por la internet, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan, a aquellos que hace un tiempecito que no nos veíamos. También es nuestra alegría que estén aquí nuevamente. Aquellos que están dándole seguimiento a la serie de signos vitales, me voy a adelantar a decirles que no se ha acabado y que tampoco se me ha olvidado. Pero el sermón de hoy no va a tratar tampoco acerca de eso. Como ustedes saben, el pastor Huáscar, que era quien le tocaba predicar hoy, tuvo que ir a otra iglesia a predicar la palabra de Dios. Vamos a estar orando por eso y también oren para que lo que vamos a hablar ahora sea palabra de Dios que quede en los corazones de cada uno de nosotros. Oramos. Señor, hemos cantado acerca del gran amor tuyo en Jesucristo para nosotros. Te damos muchísimas gracias por tan enorme privilegio. Esa es mi mayor recompensa, nuestra mayor recompensa. El saber que somos amados por ti en Jesucristo y que no hay nada que pueda separarnos de tan grande amor. Te pedimos que nos hables ahora a través de tu palabra, que dispongas nuestro corazón y que todo sea como un terreno donde tu palabra pueda no tan solo caer, sino dar frutos, que aumente nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza en ti. Te pedimos por el pastor Huáscar que tú también le acompañes donde está y por todas las demás iglesias hermanas donde en este preciso momento se está predicando tu palabra. Que ésta pueda, acompañada de tu espíritu, sobreedificar a tu iglesia y salvar a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, amén. El pasado lunes 7 de octubre, y después de una larga espera, el presidente Luis Abinader presentó su propuesta de reforma fiscal, también llamada Ley de Modernización Fiscal. En esta, como muchos de nosotros sabemos, se propone la fusión o eliminación de ciertas instituciones públicas. También se hacen propuestas sobre impuestos a los vehículos en circulación, se hacen propuestas de impuestos a la vivienda, se hacen propuestas de impuestos a los alimentos y algunas bebidas. Y con estas propuestas, el gobierno tiene la intención de recaudar 100,000 o 110,000 millones de pesos al año, los cuales supuestamente serán invertidos en más ayudas sociales y subsidios, recapitalizar el Banco Central, entre otras cosas. Al recibir esta propuesta, las reacciones no se hicieron esperar. Alguien hizo el siguiente comentario en una de las redes sociales que publicaron acerca de esta propuesta fiscal. ¿Quieren un resumen? Dice esta persona. La clase media y pobre les van a dar un fuetazo. Fin de la reforma fiscal. Otro comentario decía algo como lo siguiente: ¿qué falta para que nos demos cuenta de que vamos de camino a ser una Venezuela? Y otro decía, un comentario más jocoso: la vuelta es México. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la reforma fiscal es difícil y debe ser vista con mucho detenimiento. Un economista bien famoso en nuestro país advirtió que la reforma tendrá efectos económicos brutales. Y el periódico sobre economía y finanza, El Dinero, publicó que la clase media con un 81.9% será la que reciba la carga de esta reforma. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Algunos cristianos piensan, como un amigo que yo tenía, que Dios no se mete en eso porque Él está ocupado en asuntos más importantes. Dios está ocupado, tal vez, piensan algunos,
gobernando otras áreas del universo que necesitan más de su atención. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Los cristianos no tenemos ningún problema, me atrevería a decir, a ver a Dios en la esfera espiritual. O en otras palabras, saber que Dios es rey y gobierna en esa esfera espiritual. No tenemos ningún problema en eso porque Dios, nos dice Juan 4:24, es espíritu. Y también nos dice la palabra ya en Efesios capítulo 1, Él nos ha bendecido a nosotros como cristianos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entre esas bendiciones contamos con la bendición de haber sido elegidos, adoptados como sus hijos, haber sido perdonados, tener a su espíritu morando dentro de nosotros, etc. Ahora, el problema surge cuando crees que Dios gobierna solo en la esfera espiritual y vives en este mundo como si Él no tuviera jurisdicción para obrar en lo mundano. Cuando me refiero a lo mundano, no me refiero en el sentido pecaminoso, sino en el sentido de aquellas cosas físicas, aquellas cosas que son pertenecientes a esta tierra, aquellas cosas que nosotros podríamos decir que son ordinarias, del día a día. Y vuelvo a repetir, si tu visión de Dios es que Dios está ahí arriba gobernando sobre lo espiritual y cosas más importantes y que Él no se involucra en las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, estás equivocado. Segundo de Reyes capítulo 4 nos recuerda a todos, y ese es el pasaje que vamos a estar leyendo, nos recuerda a todos nosotros que el Dios de la Biblia sí se involucra en lo mundano. En otras palabras, el Dios de la Biblia sí se involucra en los asuntos de esta tierra. El Dios de la Biblia sí se involucra en lo ordinario. Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto se encuentra en los versículos 1 al 7 de Segundo de Reyes capítulo 4. Y a este primer punto yo le he llamado pagando deudas. Pagando deudas. Vamos a leer el pasaje. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y a ellos le traían las vasijas y echaban del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En el versículo 1 se menciona o se hace mención de los hijos de los profetas. Y esto no significa que ellos eran hijos literales de profetas, sino que se refiere de esa manera a una asociación de profetas de la cual Eliseo el profeta y Elías probablemente eran los líderes. Recordemos quién era un profeta de Dios, cuál era su función. Un profeta era alguien que había sido elegido por Dios y había también sido capacitado para hablar su palabra al pueblo. Un profeta representaba a Dios delante del pueblo. Un profeta comunicaba la voz o el mensaje de Dios al pueblo. Y un profeta, por lo menos un profeta verdadero, no tenía nada que decir aparte de lo que Dios le dijera que debía comunicar. Y la esposa de uno de los miembros de esta asociación
nos dice el texto que acabamos de leer, se acerca al profeta Eliseo con un serio problema. Su marido había muerto y la había dejado tanto a ella como a sus hijos con una deuda que ellos no podían pagar. Y para saldar la deuda, el acreedor estaba a punto de tomar como esclavos a 2 hijos de esta mujer. Y yo quiero que no solamente leamos esto, sino que tú te pongas en las sandalias de esta mujer. Y más, si tú eres una mujer casada con hijos, también ponte en los zapatos o en las sandalias de esta mujer. Ella había perdido a su marido y ella estaba a punto ahora de perder a sus hijos. Y lo peor de todo es que no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de ella? Ella acude al profeta de Dios Eliseo, que a propósito Eliseo significa Dios es salvación. Ella acude a aquel que era el representante de Dios delante del pueblo. Ella acude a aquel cuyo nombre era un recordatorio de que Dios es salvación. La respuesta de Eliseo al recibir a esta mujer con ese tremendo problema que ella acababa de presentarle, ¿cuál tú crees que fue? ¿O cuál tú esperarías que fuera la respuesta de Eliseo? La respuesta de Eliseo no fue ese refrán que muchos de nosotros conocemos que dice: quien mala cama hace, en ella se yace. Eso es un refrán que es un llamado a aceptar sin quejas las consecuencias de sus actos. Eliseo no comienza a cuestionarla, ni comienza a decirle, bueno, ¿cómo fue esa deuda? ¿Cómo tú te metiste en esa deuda? ¿Cómo tu esposo se metió en esa deuda? ¿Por qué tomaron esa deuda? No. Él tampoco dice en su respuesta, yo entiendo lo que tú estás queriendo decirme, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo soy un profeta de Dios, yo tengo que ocuparme en cosas que son de más importancia. Ninguna de estas fue la respuesta de Eliseo. ¿Cuál fue entonces la respuesta de él? Él responde, según nosotros vemos en el versículo 2, mostrando su disposición en ayudarla. En el versículo 2, esa pregunta se podría traducir como ¿qué puedo hacer por ti? Y más adelante vamos a ver que él la repite en otra ocasión. Y después de él mostrar su disposición a ayudarla, él agrega que pidiera prestada muchas vasijas vacías de sus vecinos y echara aceite en esas vasijas a partir de la vasija que ella tenía. Tal vez tú no entiendas la importancia del aceite hoy en día para las personas de ese entonces, pero déjame decirte que el aceite era muy importante en esa época. Se usaba para un montón de cosas. Se usaba como alimento. El aceite también se usaba para ungir a los sacerdotes y a los reyes. El aceite se utilizaba en los sacrificios de la ofrenda de alimento. El aceite se utilizaba como cosmético. El aceite se utilizaba como combustible para lámparas y para un sinnúmero de otras cosas. El aceite era algo muy necesario para las personas de aquella época. Y la viuda lo que hace es hacer tal cual el profeta de Dios, Eliseo, le manda. Que recordemos o no olvidemos esa parte. ¿Qué tenía ella en su casa? Una vasija de aceite, solamente una vasija. Y el profeta le dice, pide prestado todas las vasijas que tú puedas y vas a echar de tu vasija a esas vasijas vacías que tú tomaste prestado. Y la viuda, en vez de comenzar a decir, pero eso no tiene sentido, lo que hace es exactamente lo que Eliseo le dice. Y le traían vasijas, ella echaba el aceite y se llenaba la vasija. Le traían más vasijas y ella echaba más aceite y se llenaba más vasijas.
y le volvían a traer más vasijas y ella hacía exactamente lo mismo, le echaba más aceite de esa vasija que ella tenía única y se llenaba esa otra vasija. Y mientras más vasijas le traían, más vasijas ella llenaba. ¿Y saben lo que dice el texto? Que el aceite no se acabó hasta que, no la mayoría de las vasijas, sino que hasta que todas las vasijas, que eran muchas, no pocas, se llenaron. El texto dice que ella le dijo a su hijo, tráeme más vasijas. Y el hijo dice, no hay más. Entonces ahí se acabó el aceite. Y eso fue suficiente para que ella, al vender el aceite, pudiera pagar la deuda pendiente y pudiera sustentarse tanto ella como sus hijos. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que de una vasija de aceite se llenaran muchísimas vasijas? Y no es que había una vasija de aceite, no era un tanque de los grandotes que estaba llenando unas pequeñitas. No, una vasija, vamos a decirlo así, como máximo un tamaño mediano. ¿Cómo es posible que de una vasija se llenaran un montón más de vasijas de aceite? Exacto, esa es la respuesta. Si tú pensabas que yo te iba a dar otra respuesta que no fuera Dios, lo siento. La respuesta es Dios. Dios multiplicó lo poco hasta que eso poco se volvió mucho. Dios fue quien hizo a través de este profeta Eliseo esa obra milagrosa. Y eso yo no sé a ti, pero me recuerda cómo Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda de Sarepta por medio de Elías allá en 1 de Reyes capítulo 17. Pero eso no es lo único que me recuerda, eso también me recuerda cómo Dios mismo, ese mismo Dios, pero ahora en la persona de Jesucristo, multiplicó los panes y los peces hasta alimentar a más de 5,000 personas. Como ellos daban panes y peces y daban panes y peces y sacaban de la canasta y sacaban de la canasta y no se agotó. Dios, hermanos, es la respuesta a esta obra milagrosa por medio de su profeta Eliseo. Esta mujer que acudió a Eliseo pudo experimentar en medio de su deuda, en medio de su gran problema, en medio de su gran aflicción, ella pudo experimentar que lo que dice o significa el nombre de Eliseo era cierto, que Jehová o que Dios es salvación. Y déjame decirte que ese mismo Dios es nuestro Dios. Ese Dios del cual yo estoy hablando en esta mañana es tu Dios. Ese Dios del cual te estoy hablando y vemos aquí en estas páginas de la Biblia es mi Dios. Ese mismo es nuestro Dios. Pero lo segundo que nosotros vemos en este mismo capítulo, número 4 de Segundo de Reyes, se encuentra en los versículos 8, esta es una parte bien extensa y lo vamos a leer, del 8 hasta el versículo exactamente 37. Y allí nosotros vemos lo que yo he titulado como segundo punto del sermón, dando un hijo. Dando un hijo. Leo, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se sentó en aquel aposento y allí durmió.
Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévenlo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios y cerrada la puerta se salió. Llegando luego a su marido, o llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? A propósito, ella no le informó a su marido que su hijo había muerto. No es, sigo leyendo, nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo baldar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová no me ha encubierto, o me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido. Y así había vuelto para encontrarse a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entre tanto, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Sé que es un pasaje, una parte bien extensa. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Eliseo solía pasar por una ciudad
llamada Sunén y comer en la casa de una mujer que se describe aquí como importante. Y ella era importante en el sentido de que era una mujer adinerada, ella tenía riquezas y también tenía una alta posición social. Esta mujer, sabiendo que Eliseo era siervo de Dios, ella lo que hace es que anima o consulta con su marido para que le hicieran un aposento y lo amueblaran para que cada vez que Eliseo pasara por aquel lugar se quedase con ellos a comer y a quedarse un poquito más de tiempo. Al ver Eliseo, primero la insistencia de esta mujer en que comiera con ella, y no tan solo que comiera con ella, después al él ver su esmero en hacerle un aposento y atender a él y a su siervo allá, Eliseo le pregunta a esta mujer si había algo que él podía hacer como en forma de gratitud. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Pero esta mujer evidencia con su respuesta que ella no estaba haciendo ninguna de estas cosas para obtener algo a cambio de Eliseo. Ninguna de estas cosas que ella hizo fue con el propósito, la intención de que Eliseo le diera algo. Por eso ella, de una manera bien diplomática, podríamos decirlo, le responde a Eliseo que no, que ella no necesitaba ni que ella hablara con el rey, ni con el jefe del ejército, que no, que todo estaba bien. Pero Eliseo no se queda quieto y le pregunta a su criado si hay algo que ellos pudieran hacer por ella. Y el criado le informa que esta mujer no tenía hijo y su marido ya era viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos en todos sus años que tenían no habían podido tener un hijo, pero tampoco tenían la esperanza de tener uno porque ya su marido estaba viejo. Y recordemos, hermanos y amigos, que a diferencia de muchas mujeres hoy en día, las mujeres de esa época y mayormente las judías consideraban el tener hijo como una bendición de Dios. Y el no tenerlo era como una deshonra o un oprobio. Así que qué mejor regalo para ella que tener un hijo. Pero Dios, a pesar de que ella dice que no necesita nada, Dios en su gracia, como hablábamos en la escuela dominical, en su infinita generosidad, en su gran misericordia, porque Él es bueno, Él la recompensa a esta mujer dándole un hijo. Eliseo le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿Y qué sucedió? El año siguiente, la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo exacto que Eliseo le había dicho. Dicho de otra manera, la palabra de Dios a través de Eliseo se cumplió en esta mujer. Sin embargo, la historia no acaba allí. No es que tuvo un hijo y fueron felices para siempre. Después de que el niño creció, nos dice el texto, el hijo de la mujer sunamita grita porque tiene un fuerte dolor de cabeza, va hacia su madre y muere sobre las rodillas de su madre. ¿Qué entonces es lo que hace esta mujer? Déjenme decirles lo que ella no hizo. Ella no organizó un funeral, sino que dice que toma a su hijo, el cuerpo de su hijo, y lo lleva al aposento que le habían preparado y lo pone sobre la cama del profeta Eliseo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esta mujer no hace eso? ¿Por qué esta mujer no prepara un funeral? ¿Por qué esta mujer no comienza a lamentarse por su hijo? Lo que hizo esta mujer puede explicarse o se explica ya en Hebreos capítulo 11. Cuando dice allí el autor de Hebreos, hablando acerca de la fe, las mujeres, versículo 35, recibieron sus muertos mediante la resurrección. Por la fe que tenía esta mujer, fue que ella pudo o no organizó el funeral aun cuando su hijo estaba muerto. ¿Qué hace ella entonces? Ella va a donde el profeta Eliseo. Y posiblemente con lágrimas en sus ojos, con una voz quebrada, ella le pregunta al profeta, ¿pedí yo un hijo
a mi Señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido que Dios se burla de ti? ¿Alguna vez tú te has preguntado o le has preguntado a Dios, ¿para qué tú me das algo si sabes que me lo vas a quitar? Esa era la pregunta que tenía esta mujer aquí. Y algunos de nosotros hemos pasado por eso. Y quiero decirte que aunque nosotros no tengamos una explicación cuando Dios procede de esa manera, que Él te da algo y después eso mismo que Él te da, Él te lo quita. Yo te quiero decir que aunque no entendamos el porqué de eso, nosotros podemos saber que Dios, al hacer eso, no se está burlando de ti. Dios no se está burlando de ti porque eso no es como Él es. Eso no está de acuerdo a su carácter. El carácter de Dios no es darte algo y después quitártelo simplemente porque sí, para verte sufrir, para entretenerte por un tiempo y después herirte. Ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Nuevamente, aunque no sabemos por qué Dios hace las cosas que hace, cuando nos da algo y después nos lo quita, podemos saber que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y si tú eres parte de su pueblo, si tú eres parte de esa iglesia, tú puedes tener la seguridad de que Dios no lo hace solamente con un propósito, sino que lo hace con un propósito bueno para ti, aunque tú no lo veas así en ese momento. Matthew Henry dijo, la pérdida de una misericordia no debe hacernos subestimar el don de ella. Por más que la providencia de Dios pueda decepcionarnos, podemos estar seguros de que la promesa de Dios nunca nos engañó, ni nos engañará jamás. La esperanza en esto no nos avergonzará, termina la cita. Así que el profeta se encuentra con esta mujer que ha perdido a su hijo y después de encontrarse con el profeta, ella lo trae consigo a casa. Y Giesi, quien se había adelantado, nos dice el texto, le dice a Eliseo que el hijo de esta mujer no se había despertado, aún después de haber puesto el báculo sobre su rostro, tal como Eliseo le había dicho. El muchacho no se había desmayado, el muchacho no había estado en coma, el muchacho literalmente estaba muerto. Estaba muerto. Pero, ¿qué dice el texto? El texto dice que el profeta se echó sobre el niño una vez, dio una vuelta por la casa y se echa sobre el niño otra vez. Sin embargo, hay algo que el profeta hizo antes de eso. ¿Y qué fue lo que el profeta hizo antes de eso? Dice el texto que el profeta oró a Jehová. El profeta oró a Dios y él ora porque él sabe que es Dios quien puede obrar este milagro. No es lo que él va a hacer de tirarse sobre el niño, no es la profesión que él tiene como profeta, es Dios quien puede traer sanidad y no tan solo sanidad, sino vida a este cuerpo que estaba muerto. Y tras él orarle a Dios, este niño o este muchacho que estaba muerto en una cama, ahora obtiene vida otra vez, vuelve a vivir. ¿Ustedes recuerdan lo que Eliseo le pregunta a esta misma mujer al principio, allá en el versículo 13? Él le pregunta que si había algo que ella quisiera que él hiciera a favor de ella. Eliseo tenía
influencia para hablar con el rey, influencia para hablar con el jefe del ejército. Pero ¿saben qué? Ni el rey, ni el jefe del ejército podían darle un hijo a esta mujer, ni devolverle a la vida el hijo que había perdido. Pero ese mismo Eliseo oró a favor de esta mujer. Y no el rey, sino el rey de reyes. No el jefe del ejército, sino Jehová de los ejércitos hizo lo que nadie más podía hacer. Le dio un hijo y cuando este hijo murió, se lo volvió a dar al resucitarlo de entre los muertos. Y nuevamente, ese es nuestro Dios. La última parte del capítulo 4, yo la he titulado Alimentando hambrientos, versículo 38 hasta finalizar. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y paréntesis aquí, ellos no estaban queriendo decir que la comida sabía mala. Lo que ellos estaban queriendo decir es que si seguían comiendo de eso, se iban a morir. Sigue diciendo el texto: y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coman. Y él respondió, y respondiendo a su sirviente dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 100 hombres. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Finalmente, en los versículos 38 al 44, nosotros vemos como Eliseo regresa a Gilgal, que se encuentra a unos 65 kilómetros al sur de Sunem. Pero hay un problema. Es como si este capítulo fuera problema tras problema tras problema. ¿Cuál es el problema que nosotros nos encontramos en esta última sección del capítulo? Hay hambre. Y no es ese tipo de hambre que tú acabaste de comer ahorita, hace unos minutos, y dices: ay, tengo hambre de nuevo. No es ese tipo de hambre. Es hambre en toda aquella tierra. Y no solamente el texto dice hambre, sino que había una gran hambre, hambruna. Y Eliseo tenía frente hacia un grupo de profetas sentados delante de él con estómagos vacíos que necesitaban comer, porque usted sabe con la persona, ¿qué pasa con la persona cuando no come? El profeta manda a preparar un potaje, y un grupo de comentaristas dice que este potaje consistía de carne cortada en pedazos pequeños, mezcladas con arroz o harinas y vegetales. Pero ¿qué pasa? En la preparación de esto, en la recolección de los ingredientes y su preparación después, accidentalmente se le agrega un ingrediente venenoso al potaje, y debido a eso ellos no lo pueden comer. Porque si usted se come algo que tiene veneno, ya usted sabe lo que le espera. Eliseo entonces
lo que hace es que manda a traer harina, la echa en la olla y el versículo 41 nos dice que ya no había nada malo en la olla. Y ahora, hermanos, yo quiero resaltar algo. Y es que la harina no fue lo que hizo que este potaje nocivo pasara a ser comestible. No vamos a sacar un sermón, los 5 beneficios de la harina. No vaya usted a echarle harina a un veneno y después se lo coma. El punto no es la harina aquí. La harina solamente fue un instrumento por medio del cual Dios realizó este otro milagro del cual nosotros hemos estado viendo en este capítulo. Después de realizar este milagro, nos dice el texto que un hombre que ni sabemos su nombre, ni sabemos exactamente o a ciencia cierta la ubicación, se dice el nombre de la ciudad de él, pero no sabemos a ciencia cierta a dónde o dónde se encontraba geográficamente esta ciudad. Simplemente aparece este hombre allá, le trae a Eliseo 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. ¿Cuánto les trajo? 20 con espigas. 20 panes es suficiente para Eliseo y su criado. Pero ustedes recuerdan que ellos no eran los únicos que estaban ahí. Tenemos a un grupo de profetas que necesitan ser alimentados. Y cuando se dice que lo presenta estos panes a la gente que estaba allí, el criado dice, ¿qué son estos panes? ¿Para cuántas personas? Para 100 hombres. 100 hombres. Haga la matemática ahí. 20 entre 100. ¿A cuánto pan da eso? No se supone que usted haga la matemática, porque eso no tiene sentido que usted la haga, porque eso es como, no da. Pero el punto de todo esto es que Dios había hecho una promesa por medio de la boca de su siervo. Y esa promesa es que aunque era poco aquel pan y eran muchos los estómagos por alimentar, Dios había dicho que todos iban a comer. Y no tan solo Dios había dicho que todos iban a comer, sino que Dios también había dicho que cuando todos comieran, iba también a sobrar. ¿Y saben lo que pasó? Porque cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Versículo 44, lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. No olvidemos que todo esto que hemos visto, específicamente en esta última sección del capítulo, proveer alimento. Y no tan solo proveer alimento, sino hacer que ese alimento que ha sido provisto caiga bien en tu estómago y hacer que los alimentos sobren. Fue hecho, ¿saben cuándo? Recuerden, cuando había una gran hambre en la tierra. No fue en medio de la abundancia, sino en medio de la escasez que Dios dio alimento y sobró. Y hermanos, ya finalizando, todos estos milagros sirvieron, por un lado, para confirmar que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Pero si nosotros podemos ver más allá de Eliseo, nosotros nos vamos a encontrar con Dios obrando de manera extraordinaria en lo ordinario a través de distintos medios. Vuelvo a repetir, si nosotros podemos ver más allá de Eliseo, nos vamos a encontrar con un Dios que sabe obrar y que obra de manera extraordinaria en lo ordinario a través de distintos medios. En los versículos 1 al 7, resumiendo, nosotros vemos a Dios proveyendo para pagar las deudas de una familia empobrecida. En los versículos 8 al 37 vemos a Dios dándole 2 veces, una vez por concepción y otra vez por resurrección, dándole 2 veces
a una mujer que no podía tener hijos, dándole un hijo. Y en los versículos 38 al 44 vemos a Dios alimentando a un grupo de hombres hambrientos que si no comían se iban a morir en medio de una tierra que tenía gran hambruna. Ahora, la pregunta final es, ¿por qué saber todo eso es importante? ¿Por qué el recordar esto este domingo 13 de octubre del año 2024 es importante para mí? ¿Por qué recordar este pasaje que ya yo había leído? ¿Por qué ver a Dios obrando en lo ordinario de nuestras vidas? En primer lugar, eso es importante porque nos recuerda que podemos clamar a Dios por su ayuda en medio de cualquier situación que nosotros enfrentemos en esta tierra. Podemos clamar a Dios por su ayuda en medio de cualquier situación que nosotros nos enfrentemos en esta tierra. Y si tú como hijo de Dios clamas a Dios por su ayuda, tú puedes estar seguro que Él nunca te dirá, lo siento, ahora no puedo atenderte, ese clamor tuyo, yo tengo cosas más importantes que hacer. No. Dios es el Dios que gobierna tanto en los cielos como en la tierra, allá arriba y aquí abajo. Y nada es tan ordinario que no sea o esté bajo su control. Absolutamente todo es gobernado por Él. Hermanos, Dios no nos ha abandonado en este mundo. Tú no estás solo. Tú no has sido abandonado a tus propias fuerzas. Dios estuvo contigo el día de ayer. Dios está contigo hoy. Dios va a estar contigo mañana sin importar lo que venga. Puede venir reforma, puede venir otro presidente, puede venir persecución. Venga lo que venga, el Dios que estuvo contigo ayer, que te ha traído hasta aquí hoy, seguirá estando contigo mañana y puedes tú contar con Él siempre. Segundo, es importante recordarnos esta verdad a nosotros mismos, porque nos recuerda a quién es que nosotros debemos agradecer cuando recibimos beneficios terrenales. ¿A quién va dirigida mi gratitud? Los que finalmente están libres de deudas han de dar gracias a Dios porque ya pagaron. La que ahora es madre después de tanto tiempo buscando tener un hijo ha de dar gracias a Dios por la bendición de un nuevo miembro en su familia. El que sacia su hambre con comida ha de dar gracias a Dios por su provisión de alimentos. ¿A quién le damos gracias a Dios? ¿A quién le damos gracias, perdón? A Dios. Porque aún esos beneficios que nosotros experimentamos día a día vienen de Él. Y no quiero terminar sin recordarles, hermanos y amigos, que todos estos beneficios que nosotros recibimos de su mano vienen a nosotros o son dados generosamente con su Hijo Jesucristo, para utilizar el lenguaje de Romanos 8:32. Él nos ha dado a su Hijo, si tú eres cristiano, y juntamente con Él todas las demás cosas. Ninguno de los beneficios que tú recibes o para cambiar la oración, todos los beneficios que tú recibes han sido dados generosamente por Dios con su Hijo Jesucristo. Si Dios hoy está con nosotros en vez de estar lejos de nosotros, es gracias a Jesús. Si Dios está hoy a tu favor en vez de estar en contra tuya, es gracias a Jesús. Y tenerlo a Él como el Salvador personal tuyo y tu único Señor, el capitán, el jefe de tu vida, es el beneficio más grande que alguien puede tener. Y si tú no lo tienes, este es un buen momento para salir de este edificio con Jesús
como tu Salvador y como tu Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este recordatorio de que tú eres Rey, que tú gobiernas, que nada escapa de tu mano, que no hay ningún centímetro cuadrado de este universo en el cual tú no gobiernes. No, y lo haces para la gloria de tu nombre y para el beneficio de aquellos que somos tuyos. Ayúdanos a verte en nuestra cotidianidad, a depender de ti cada momento y agradecerte por tu guía, tu dirección, tu provisión y todas las demás bendiciones que recibimos con Cristo y gracias a Él. En su nombre nosotros oramos y agradecemos. Amén.